Sean bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de conversatorios de la Universidad de Jalapa, organizados por la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. En esta ocasión, el Doctorado en Filosofía y Educación organizan este conversatorio que tiene por tema el amor. El amor en estas fechas y sobre todo en estas épocas posmodernas donde nos vamos a situar, discutir sobre el significado, sobre su uso, sobre la discusión y sobre todo cuál es nuestra relación con el amor. Para este conversatorio me da mucho gusto recibir en esta mesa a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López. Doctora Rebeca, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida. También me da mucho gusto recibir al doctor Marcelino Arias Sandi. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bienvenido, doctor. Y también tenemos el gusto de contar con el doctor Rubén Darío Jiménez Rosado. Doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenido. Bueno, pues vamos a dividir este conversatorio en 3 momentos, a través de los cuales vamos a escuchar la opinión de nuestra experta, de nuestros expertos, pero sobre todo vamos a conversar a manera de encontrar esas aristas que tiene el amor. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta primera temática que tiene que ver con si el amor es una ilusión, si es esperanza, si es desesperanza, pero en concreto, ¿qué tenemos o qué entendemos en el concepto del amor? Me gustaría, por esta primera ronda, empezar con la doctora Rebeca. Doctora Rebeca, ¿dónde situamos, cómo entendemos el amor en estos, en estos conceptos de ilusión, esperanza o tal vez desilusión? Muy buenas tardes nuevamente. Pues la verdad es que es un tema muy ambiguo, muy difícil de tocar en el sentido de que finalmente cada quien tiene sus propias maneras de vivirlo, de pensarlo, de conceptualizarlo. Y este carácter, digamos, ambiguo del amor hace que nosotros veamos en estos tiempos cómo digamos, a veces las relaciones, y estoy hablando de un amor de pareja, son fuertes, intensas, hermosas, pero al poco tiempo vemos cómo van decayendo hacia incluso rencor, una manera muy agresiva de relacionarse. Y entonces eso hace que uno se pregunte si efectivamente lo que podríamos entender por amor, que es una relación o debería ser una relación desinteresada, no egoísta, no materialista, efectivamente se está dando en este momento. A mí me parece que hay muchísimos problemas que tienen que ver con crisis no solo existenciales, sino crisis económicas, crisis globales que hemos tenido, que nos impiden trascender ese momento y esa posibilidad de encuentro entre dos personas, más allá de lo instantáneo, de lo físico en ocasiones. Y eso incluso sucede también con otro tipo de relaciones, por ejemplo, de padres a hijos, amigos, familia, que también muchas veces está sobre una base bastante irreflexiva, bastante momentánea, que no permite llegar a consolidar todos estos planteamientos. Entonces a mí me parece que estamos en los dos extremos, como ilusión, como esperanza, como algo que se vive de manera muy intensa, pero también que fácilmente llega al otro extremo, y eso es lo que habría que cuestionar qué significa en estos momentos. Hemos escuchado y hemos visto muchas películas, hemos leído pues ríos de tinta, no solo de la poesía, de la literatura, de muchas áreas, y que precisamente siempre está esta discusión, como decía aquí la doctora Rebeca, en estos extremos. Doctor Marcelino, ¿qué pensaría usted, de si el amor realmente vive en estos extremos o tal vez no es la forma correcta de entenderlo? Bueno, buenas tardes a todos. El amor se entiende correctamente, digas lo que digas de él. O sea, el amor es tan polifacético, tan multifacético, que yo, ahora que me invitaron acá, me puse a pensar un poquito más ordenado y con las sugerencias de lectura de Rebeca. Dije, pero yo creo que en esto que decíamos, es ilusión, es esperanza, es desesperanza, es las 3 cosas.
O sea, hay quien vive con la ilusión de enamorarse, y la ilusión como el deseo, como la perspectiva, ¿no? Eso, hay quien espera lograrlo, hay quien está en el amor y espera que dure mucho y a lo mejor no, y después te va mal en el amor y te da la desesperanza y la desilusión. Pero pues en este mundo todo el mundo se recicla, ¿no? Bueno, la gran mayoría, no todo el mundo. Y entonces te vuelves a ilusionar, vuelves a tener esperanzas, te vuelves a desilusionar. Digamos, a mí me gustaría, pues, el amor es ilusión, esperanza, desesperanza, pero finalmente es experiencia, ¿no? Experiencia como el modo vivido de estar ahí. Entonces ahí es donde digo, el amor, lo que digas de él es bueno, porque así lo narras en tu propia vida, y eso es lo que vas construyendo, ¿no? Y entonces esas experiencias, como cualquier experiencia, pueden ser exitosas, fallidas, duraderas, efímeras, pero en cualquier caso vemos que mucha gente la piensa como, esto es el amor. Entonces dices, ¿por qué voy a decir yo como un tribunal del amor, ¿no? Al rato que lleguemos con Octavio Paz, que van a ver, está interesante algunas cosas, pero hay una frase donde dice, eso no es verdadero amor. Yo no podría decir eso, ¿no? O sea, poetas del calibre de Octavio Paz lo pueden decir, yo no. Si te sientes enamorado y eso sientes que es amor, pues adelante y que fluya, ¿no? Aquí, digamos, en esto de que esa experiencia es polifacético y está jugándose, digamos, entre estas facetas, entre estos extremos, es una de las ilusiones, por ejemplo, una de las esperanzas es que es el amor para toda la vida. Y yo creo que sí, ¿no? El amor es para toda la vida. Lo que pasa es que somos gatos. Y entonces podemos tener varias vidas, ¿no? O sea, es muy bonito llegar al amor esperando que ese sea el amor de toda la vida. A veces la vida no te sucede así, pero te vuelves a enamorar y vuelves a entrarle con la idea de que sea para toda la vida, ¿no? Y algunos afortunados logran que sea, si fue fortuna, no es que se mantenga la pareja, nada más que se mantenga el amor en todos los modos en que puede darse, ¿no? O sea, digamos, este modo apasionado, intenso, que puede ser al inicio, puede ser intermitente o puede ser continuo. O sea, hay muchas variaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay veces en que analíticamente uno quisiera decir, puedo distinguir el amor de otras cosas y el verdadero amor del falso amor. El falso amor es el que se finge. Si lo sientes es el verdadero amor. Ya lo que dure y como dure es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el único falso amor es cuando, para sacar otros intereses malévolos, alguien finge amor, ¿no? Eso pues no es amor, nada más es un fingimiento. En el resto de los casos, pues yo respetaría la fortaleza de las emociones de cada quien, ¿no? Y digamos, y esto de que se vuelve a reciclar, ahorita que señalabas, ¿no? Los tiempos posmodernos, dices, pues en el trabajo también soy como gato, he tenido varias vidas, ¿no? Hay unas que me han durado más y otras menos. Bueno, en una ya casi hasta me jubilo, pero no ha sido exclusiva, he tenido otros espacios, ¿no? En las casas uno se cambia de casa, en los coches uno cambia de coches, en las amistades, ahora en la era de la movilidad, uno cambia de amistades. Entonces, es decir, no es que el amor debiera ser de esa manera, separado del resto del mundo, sino que vibra mucho en la lógica de este mundo. Y en este mundo de tantas movilidades, de tantas variantes, de tantas opciones, pues también está viviendo de esa manera, ¿no? Incluso hoy veía un texto de Ulrich Beck, que no lo leí completo, pero me puse a darle una revisadita, que se llama Amor a Distancia, ¿no? Dices, pues tenemos trabajo a distancia, tenemos familias a distancia, tenemos amores a distancia, es decir, no es una exclusividad del amor, es la condición de nuestra vida, y a veces pues es bonito, ¿no? De todos modos vestirlo con el discurso del amor bello para toda la vida, porque si no, uno no lo vive a todo dar, ¿no? Entonces hay que vivirlo así. Y de todos modos, pues te vas a poder desilusionar, reilusionar, relanzar, y habrá quienes de veras por una comprensión acotada de la vida crean que ese era el único amor y les va muy mal. Pero se seguro les va muy mal en otros lados porque significa una visión acotada de la existencia. Claro. Y en esta, digamos, entendimiento del amor como una experiencia, como una situación, también tenemos grandes historias
como Troya, ¿no? También historias de alguien que tuvo que ir y robar el fuego, ¿no? Para dárselo a los humanos, ¿no? Y tenemos otra serie de historias que van demostrando, digamos, estos extremos de los que también hablaba la doctora Rebeca, ¿no? Pero como también Marcelino señala, ¿no? Es decir, parece que hay de pronto otras formas de entenderlo, no de esta manera trascendental, ¿no? ¿Tú qué pensarías, doctor Rubén? O sea, ¿por qué parece que este amor no solo adopta diferentes formas, maneras, situaciones, ¿no? Porque como también se señalaba, no solo es el amor de pareja, el amor de hijos, padres, amigos, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Es decir, ¿dónde tú ves estas situaciones que el amor puede ser ilusión, esperanza, desesperanza? ¿Dónde lo ubicas? Pues bueno, buenas tardes de nuevo. Yo creo que y estaría muy cercano de las propuestas tanto de la doctora Rebeca como del doctor Marcelino. A mí me parece que la pregunta esta ontológica, ¿qué es el amor? Es una pregunta, a mí no me gusta como pregunta. Yo prefiero una pregunta más pragmatista. ¿Para qué nos sirve eso del amor, ¿no? Es decir, ¿en qué contextos ocupamos la palabra amor? De hecho, hay un libro ahí muy famoso, pero ese es un análisis semiótico de Roland Barthes, ¿no? Que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, donde hace específicamente eso, ¿dónde usamos la palabra amor? Y de pronto cuando uno hace ese acercamiento, pues vemos que efectivamente, cuando hablamos de amor, este concepto, digamos, este territorio, por llamarlo de alguna manera, contiene una pluralidad de emociones que pueden caer incluso en la antítesis, ¿no? Es decir, de pronto vemos que el concepto, que decirle a una persona yo te amo y porque te amo, puede venir después de eso cualquier predicado, ¿no? Porque te amo no te dejo salir tarde, porque te amo no te permito tener otras amistades, o porque te amo te permito todo, lo que fuera. Siempre pone a pensar qué hay detrás de eso, ¿no? Y yo creo que es que la palabra amor, en ese sentido, digamos, siempre está como abierto siempre tiene un lugar ambiguo, ¿no? Por un lado lo sabemos abierto a la definición del otro, pero por el otro lado lo suponemos que ese otro puede ceder a una definición más o menos propia de amor, ¿no? Y entonces los usos, la modalidad que le vamos dando al concepto, va siendo no solo importante para hablar del amor, sino para constreñir nuestra experiencia de amor. Es decir, ciertamente si estamos más cercanos en contextos en los cuales se habla de amor en un sentido sacrificial, como ha sido pues mucho de los contextos judeocristianos del occidente, pues seguramente que el amor en ese espectro que va de la ilusión a la desilusión y que podría tener como recurso de fuga a la esperanza, ¿no? En el sentido que la esperanza, pues digamos, siempre podría plantearse ahí a donde fuera, ¿no? Incluso a lo extraterrenal. Pero en ese espectro va encontrando un modo de agrupar precisamente conjuntos de emociones, de situaciones, de ideas, de relaciones, siempre empujadas hacia una especie de intensidad que ningún otro concepto, más que quizás el concepto que no sé si es necesariamente su contrario, que sería el del odio, eso sería parte de toda una discusión, pero parece que solo esos dos conceptos podrían tener ese papel que no encuentro en otro concepto que apelara a ciertas afectividades, ¿no? Como cariño, gusto, aprecio, aunque claro, sabemos que también en la historia del pensamiento ha habido sendas apologías y exaltaciones de una por encima de la otra, pero eso no es lo que nos ocupa aquí del todo, sino que en tanto intensidades, en tanto esta intensidad que significaría el concepto y todo lo que alude el concepto amor, pues siempre está oscilando. Y esa oscilación, como decía el doctor Marcelino, pues depende de la situación, ¿no? Es decir, una misma persona, como podría ser una pareja, puede ir pasando por distintas relaciones, ¿no? Por distintos procesos de ese espectro. Y bueno, quizás tampoco cabría ahí decir que uno ama más o ama menos a esa persona, sino que esa propia idea de amor va teniendo una serie de variantes. Lo que sí es cierto es que el propio concepto de amor, y con esto termino, también tiene un papel restrictivo o prescriptivo importante, ¿no? Es decir, podemos increpar, como decía el doctor Marcelino, a otro y decir es que tú no me amas porque no haces esto, o es que si tú me amaras harías aquello, o es que si tú me amaras
podrías mostrármelo, ¿no? Porque además estamos, como dice Avital Ronell, en una especie de pulsión de prueba. Queremos que todo sea probado. ¿Me ama? Muéstremelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el amor parece que reclama una especie de heroísmo, que bueno, ya sabemos en Occidente con esa figura de héroe cómo nos ha ido, ¿no? Es decir, la tenemos encumbrada en la política, en el cine, en nuestras grandes aspiraciones de reordenamiento del mundo, y el amor tiene más o menos un poco de esas características en la actualidad, porque tú hablabas un poco del contexto actual, ¿no? Claro. Con eso empiezo. Claro, pero aquí yo creo que sería muy importante entender cómo es que el amor va entendiéndose en nosotros, en las personas, en los seres humanos, es decir, esa construcción de la idea de amor que ya dijimos que toma diferentes formas, que llega a ciertos extremos, pero la pregunta que tiene que ver con esto de ilusión, esperanza, desesperanza, ¿no? Es ¿cómo es que construimos esta idea de amor? Doctora Rebeca, ¿cómo es que llegamos a estas ideas de amor y que en ocasiones llega a ser historia trágica y en otras llega a ser historias que nos llevan a conquistas de nuevos estadios? ¿Qué piensa al respecto, doctora? Es una creación cultural, ¿no? Al final, la idea del amor es una creación cultural y que igual que en el arte, igual que en el cine, igual que en la literatura, seguramente las experiencias vividas no son tan gloriosas como lo hacemos después cuando ya las narramos. Y las narramos en distintos medios y distintas formas. Entonces yo creo que esa construcción del amor se va dando como la cultura, con muchísimas influencias, con muchísimos elementos, con una idea también política, religiosa, que finalmente va exaltando ciertas virtudes, digamos, dentro de lo que sería el amor, y va rechazando otras. Pero que finalmente al día de hoy tenemos la plena libertad de pensar y sentir de manera distinta, y eso es bien interesante, porque implica la posibilidad de abrir los escenarios, de abrir la posibilidad de relaciones diversas en el mundo. Bueno, decía Marcelino, esa relación a distancia hoy con la tecnología, pues es algo que ya es real, que ya existe, que ya podemos vivir, y que sin embargo, dependiendo de los distintos momentos y generaciones, cada quien también lo va viviendo de manera diferente. Entonces es ir desligando la idea del amor de la idea de los contratos, de la idea de las relaciones para toda la vida. Me parece que es liberador y que finalmente es algo positivo en nuestra sociedad, siempre y cuando los compromisos los asumamos en otros ámbitos y otras perspectivas, ¿no? Muy bien. Al doctor Marcelino, el amor en la literatura hay grandes tragedias, ¿no? Desde las griegas hasta estas novelas rusas, y que son parte, como decía la doctora Rebeca, de un elemento cultural que vamos apropiándonos. Pero la pregunta que se me ocurre es, ante estas situaciones, sobre todo las más trágicas, ¿cómo es que va creciendo y construyéndose esta idea del amor y que llega a ser tan fascinante y que, claro, más allá de la idea de mercado, ¿no? Y que hay un 14 de febrero que se le dedica precisamente al San Valentín, ¿no? Al encargado de flechar, al cupido, ¿no? Del amor, a tener esta idea persistente, digamos que hasta atractiva, encantadora del amor, cuando hay esta otra visión, ¿no? de este amor como una tragedia, como una desesperanza. Es decir, ¿cómo es que llega alguien a construir o a madurar o a no a quedarse en la línea de la desilusión del amor? Bueno, yo creo que, ahorita aquí hay una nota, ¿no? El amor a lo largo del tiempo, siempre y a partir de las diferentes construcciones culturales, siempre tiene que ver con la buena vida, con la plenitud, con la intensidad, con la realización, ¿no? Con la pasión, la pasión existencial, ¿no? Entonces yo creo que por eso el amor es muy atractivo, nos encanta estar enamorados, es un lugar de realización plena,
que dure o no dure es otro negocio, y uno quiere que dure mucho, o sea, pues esa intensidad, esa buena vida, o sea, el amor irremediablemente está relacionado con lo bueno, ¿no? Y por eso tiene esa contraparte de cuando termina, pues es una tragedia. Pero nos encanta decir, pues ¿quién me quita lo bailado? Pues, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano se ha realizado de algún modo atreviéndose, ¿no? O sea, el ser humano es un ente atrevido. Nos gusta arriesgarnos a subir montañas, a navegar en profundidades, a ver si vamos más rápido, más fuerte, más lo que sea. Y yo creo que el amor es eso, una de las maneras más cercanas para toda persona, para toda individualidad, de vivir eso tan pasionalmente humano que es la intensidad y la existencia. Y sabemos justo en esos ámbitos que hay el riesgo, y el riesgo mayor. Pero nos gusta incluso hasta después de el amor logrado llegar a la tragedia, hay como un goce oculto ahí, ¿no? Dices, la tragedia no es gratis. Si, ahorita que decía, si hay amor y hay odio, dices, pero no es gratis, es porque hubo. Si no hubo mucho de lo uno, no va a haber mucho de lo otro. Entonces yo creo que hasta la tragedia, por eso, vinculada al amor, la exaltamos. Porque significa que hubo un gran amor, una gran intensidad, ¿no? Y claro, después nos gusta como ficcionarla, ¿no? La más divertida de todos, pues para mí es la de, bueno, no como única, pero Romeo y Julieta, ¿no? Par de chamacos de 17, 15 años se ha visto a la distancia que Romeo anda buscando a otra y de repente voltea, pasa y Julieta, ¡ay, Julieta! Y acaban muertos por equivocación y ya es la gran tragedia amorosa, ¿no? Pues eso casi podría haber sido una comedia más que una tragedia, a menos que la verdad es, en esa intensidad somos capaces de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces eso me parece que es lo que hace que el amor se busque. El amor es una intensidad plena y preciosa, ¿no? O sea, yo sé, no sé, por ejemplo, ahorita no estoy felizmente enamorado, entonces y voy a tratar de que dure hasta que me muera. Lo bueno es que no tengo 15 años, entonces ya son menos años, ¿no? Que me dure mucho, ¿no? ¿Por qué? Y dices, y espero que no suceda la tragedia, ¿no? Pero, digamos, la tragedia yo creo que es el aviso del último goce del amor. Pero porque es donde la tragedia. Pero es donde puede repetirse la intensidad. A los seres humanos nos gusta la intensidad, ¿no? Digamos, déjenme decir una bobada quizá, pero pues hasta nos gusta subirnos a los juegos de Six Flags, ¿no? La intensidad, sentir que caigo a una velocidad que se me sube el estómago al cuello y todo. ¿Para qué nos trepamos esos juegos que están llenos de miedo y de riesgo? Te dan intensidad, ¿no? Dicen, si te bajas, ¡ay, temblé y voy a vomitar! Pues el vómito es el premio de la intensidad, ¿no? Bueno, en el amor la tragedia es el premio del amor que uno desea evitar todo el tiempo. Es lo que uno no quiere, pero por eso es que no tenemos bueno, yo creo, ¿no? En el sentido de tu pregunta, yo me imagino, por eso no le tenemos miedo a amar intensamente. ¿Por qué? Porque dice, sí hay tragedia, pero pues es intensidad los dos, ¿no? Uno no desea la tragedia, pero el riesgo de tragedia jamás será suficientemente grande para evitar el arriesgue del amor, ¿no? Entonces uno se va a arriesgar. La tragedia es impresionante, pero solo sucede si amaste intensamente. Si no amaste intensamente, ni siquiera va a haber tragedia. Va a ser como el otro programa de televisión, Next, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso es que las grandes obras y todo, incluso las que presentan la tragedia, te dan ganas, vamos a decir, te dan ganas de llegar a eso, porque te leíste el libro completo donde era puro amor, ¿no? Entonces la tragedia tiene ese, ¿no? Ese guiño de decirte, pero ahí está, ¿no? La tragedia final es el aviso de que previamente tuvo que haber intensidad, ¿no? Y yo creo, y ahí, digamos, una intensidad especial, ¿no? Hablando de las ideas del amor, que el amor es un sentimiento, es construcción cultural, historia y todo, pero uno lo siente y le encanta decir estoy enamorado, ¿no? Y entonces ese está enamorado, incluso es una intensidad de otra frecuencia, ¿no? Digamos, está esta quizá inicial de el descubrimiento de la posible
vinculación con una pareja, pero cuando te enganchas, dices, ese enganchamiento no es este modo explosivo, pero es de una intensidad mayor porque resiste vientos y tormentas y días soleados, ¿no? Dices, resistir una pareja de larga duración, yo estoy ahorita en una de esas, precioso, ¿no? Dices, en realidad es muy intenso, parece que es cotidiano, pero es una intensidad cotidiana, ¿no? Y entonces, digamos, el amor, esa intensidad del espectáculo romántico, de la tragedia, no, la verdadera intensidad es aguantar o estar realizando, ¿no? Y eso te hace sentir realizado no cuando sucede lo grande, sino cuando sigue sucediendo lo bello, ¿no? Y que siga sucediendo lo bello del amor, yo creo que es la fuerza de la intensidad del sentimiento amoroso, que algunos poetas van a decir, ese es el verdadero amor. No, ese es un muy buen amor, ¿no? Pero los otros también valen, ¿no? Y en este sentido, al doctor Rubén, como comenta bien el doctor Marcelino y la doctora Rebeca, hay grandes historias de amor. Vamos a pensar un poco Disney, ¿no? Toda la parte muy buena parte del cine americano, ¿no? Pero tenemos, digamos, mucho antes de todo esto, un Schopenhauer, ¿no? Que pensaba, ¿no? Sobre estas situaciones más de una manera pesimista, ¿no? Que nos acercaba más a una aceptación y a una mejor vida, ¿no? Como se podía denominar. Ante este enfrentamiento cultural, digamos, ¿cuáles serían las consecuencias de decantarte, ¿no? Por esta visión tipo Schopenhauer, ¿no? O estas visiones tan encantadoras, tan a veces casi irreales como te lo plantea el cine de Hollywood, como de niños nos lo podía plantear Disney, ¿no? Con esto, y vivieron felices por siempre, ¿no? ¿Qué pasaría con estos extremos en esta construcción de la idea del amor? Pues creo que forman parte y parte necesarias, digamos, de las visiones que tenemos, porque esta confrontación es muy vieja, ¿no? Es decir, ya en el banquete de Platón, ¿no? Que una vez platicábamos, ¿no? Me parece que es Alcibiades quien plantea esta idea de los seres esféricos que han sido divididos, ¿no? Por su arrogancia y ahora están condenados uno a buscar la otra mitad, que sería este amor un tanto idealista a la Disney y a la Televisa y nuestras telenovelas mexicanas, donde, bueno, siempre hay uno que está predestinado a encontrar ese otro y que van a pasar un montón de cosas. Y claro, bueno, eso, continuando lo que sigue hace rato, pues eso clama a un cierto heroísmo, a una cierta persistencia, a una cierta búsqueda del adecuado. El asunto es que a la contracara de esa historia, o esa historia, digamos, que produce demasiados fracasos, ¿no? Porque hay demasiada frustración detrás de la idea de un ideal que constantemente va a ser el ideal, ¿no? Es decir, que una condición amorosa que no va a ceder ante el tiempo. Pero también ahí está la gran esperanza de ese amor, ¿no? Que ese amor se antoja como una aspiración a lo eterno, ¿no? Es decir, pensamos el amor como algo que no va a terminar porque pareciera que es ahí en donde está ese acceso a la inmortalidad que otrora nos daba otra forma de amor, que era el amor a lo divino, ¿no? De hecho, Occidente ha sido como... Occidente siempre es muy quisquilloso y muy, por llamar algo Occidente, no sé si existe algo así llamado Occidente, ¿no? Pero los autores sí suelen ser muy hiperracionalistas y decir, bueno, hay 3 formas de amor, se decía, ¿no? Está el eros, que es el amor que está atravesado por el deseo, ¿no? Está la filia, que es el amor, la amistad hacia el otro, que digamos... tiene mucho que ver con la polis y con la ética y demás. Y por último, este amor, que es el agape, que sería el amor. Pero la verdad es que esas diferencias son absolutamente demolidas por la experiencia. Es decir, nosotros vivimos, y esto es algo interesante, con mucha intensidad, muchos procesos que los modernos no habrían llamado amor. Por ejemplo, no sé, pienso en los modernos más tardíos, ¿no? Freud y Marx, por ejemplo. En Freud había una disputa ahí constante siempre. ¿Hasta dónde llega un sentimiento, como por así decirlo, adecuado para lo humano y que no objetualice? Porque el objeto ya no podía, es decir, algo que objetualizaba devenía una especie de relación problemática, perversa. Por el otro lado vemos la idea de Marx cuando habla de fetiche de la mercancía, cuando algo deviene objeto de nuestra atención por su materialidad y no por aquello que trasciende su materialidad. Pero hoy en día
están completamente devastadas esas diferencias. Es decir, en esto que tú habías llamado ahora posmodernidad, entendido como un conjunto de ideas de cómo ver el mundo, transmodernidad, como le llamáramos, modernidad líquida, lo que fuera, la verdad es que ni esos límites no existen, ¿no? Nos relacionamos con historias mixtas de situaciones plurales, donde no solo hay humanos, también hay objetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el coleccionismo como una forma de erotismo particularmente muy contemporánea, ¿no? Y vemos esa pluralidad. Ahora, lo que yo quería decir, y con esto empezaba, es decir, todo esto va constriñendo nuestra forma de entender el amor. Y oscilamos también a veces muy a contentillo, muy a como vamos necesitando dentro de estas historias. Porque por supuesto que de pronto la radicalidad del amor del Nazareno, ¿no? Que a pesar de que en el jardín del Getsemaní no está seguro de querer aceptar ese destino, pero dice, hágase tu voluntad, porque sabe que es un acto amoroso el de su padre, y que es un acto amoroso el de él por la humanidad, pues de pronto que claro que le podría convenir a un posmoderno como yo, pues reclamarle a alguien porque no tiene un amor sacrificial, ¿no? Porque no ama hasta que duela, como decía Teresa de Calcuta, ¿no? Muy cuestionado hoy en día. Entonces, estas categorías nos permiten vivir el amor, y yo creería que en la medida en la que la tomamos como categorías y no como una especie de conjuros fatales, como hoy en día casi todo lo del discurso amoroso se toma, es decir, por ejemplo, qué sé yo, amar es abandonarse, o amar es no aprender al otro, amar es soltar, ese tipo como de reglas chafas. En la medida en la que no nos metamos en eso y podamos explorar la pluralidad de opciones que nos dé el amor, pues también va a ser más divertido, ¿no? En la medida en la que estemos presos de una serie de reglas y normatividades que nos digan amar es esto y no amar es esto y amar es esto, por más que tu marco de diferenciación sea un poeta premio Nobel o el más grande de los filósofos a la hora del amor, pues estarás igualmente sometido a estas ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la oposición no se da entre sí en las ideas, sino en la experiencia. Y en la medida en la que uno pueda agencializar esa experiencia, pues podría ponerse interesante, lúdico, diría yo, ¿no? Claro, digamos que de esta primera parte el amor sí se puede entender como ilusión, sí se puede entender como esperanza, y obviamente se puede entender como desilusión, ¿no? Como desesperanza en lo que nos lleva el recorrido. Pero creo que sería momento adecuado de pensar ahora en uno de los libros de Octavio Paz, ¿no? Que se llama La llama doble, ¿no? Donde precisamente él expone cómo el sexo es lo que va a impulsar a un erotismo, y el erotismo es lo que va a llevar al amor, ¿no? Entendiendo a este erotismo como, con diferentes características que nos van a diferenciar de los animales, ¿no? Del resto de los animales, hasta llegar a una idea de libertad, ¿no? Y bueno, en palabras de él, hablar del buen amor, ¿no? Del que sí vale, del que nos va a llenar, ¿no? En este caso, doctor Marcelino, ¿cuál sería este mensaje, pero también esta crítica, ¿no? A este libro de La llama doble, donde se trata el amor, pues en un ensayista que tiene grandes recursos, ¿no? Al escribir, como es Octavio Paz? Antes de hablar de ese, una última idea, sí. Hablando de otro poeta, ¿no? Borges, cuando dice, el amor necesita continuidad, la amistad soporta las distancias, ¿no? Eso es bien interesante. Dice, con los amigos puede uno dejarse de ver y volverse a ver, y ahí sigue. El amor no se tiene, pues, ¿no? El amor se cultiva, ¿no? En este sentido. Y entonces, digamos, un poco pensando de los Disneys y eso, los cuentos de princesas es el amor a primera vista, se casan y vivieron felices. Y entonces el amor era una posesión como un capital eterno que después duraba toda la vida. Yo creo que una de las claridades del presente es que el amor se cultiva, no se tiene. Y entonces el amor puede seguir, pero porque lo cultivas y lo permaneces, ¿no? Le vas dando y se va recreando, ¿no? En el mejor de los sentidos. Y entonces yo creo que ahí es importante, ahorita que decías de los tipos de amor,
el amor a las amistades requiere cierto tipo de prácticas, de algún modo, muy variadas. El amor de pareja requiere cultivar el amor, ¿no? Y eso es de mucha más continuidad que en otros casos, ¿no? El amor incondicional que dicen de los padres o de los hijos, pues igual podría ser que veas a tu madre y a tu padre una vez cada 3 años, ¿no? O una vez al año, o cosas así en cierto momento, ¿no? El amor de pareja se vuelve esta exquisitez existencial en el cultivo, ¿no? Entonces eso sí, habría que hacerlo. Y ahí, digamos, en el amor de pareja está esta parte de Octavio Paz. En realidad, bueno, pues Octavio Paz, digamos, es normalmente incuestionable en su calidad literaria, en su calidad poética, en la lucidez de sus observaciones. Creo que, por ejemplo, este texto, digo, leí con perdón de los especialistas, lo leí, nada más. Y es interesante, ¿no? Esta manera, digamos, compleja, dinámica en que trata el asunto Octavio Paz, porque por un lado hace enormes reconocimientos a los diferentes momentos, tipos, variantes del amor, entonces parece que es más plural y todo, pero al mismo tiempo hay como un aroma de continuidad eterna del amor, ¿no? Para llegar al amor de a de veras, ¿no? El verdadero amor, ¿no? Entonces, y yo creo que pues, un poeta que no hiciera eso nos pondría a sospechar algo, ¿no? Y Octavio Paz lo hace bien y si uno quiere ese amor poético, es muy bueno. Ahí, digamos, por ejemplo, habla de la sexualidad, del erotismo y el amor, que en algún momento dice, pero no se separan, es lo mismo, ¿no? Y hay momentos en que lo separa mucho, y uno podría decir, yo no creo que exista sexualidad animal en el ser humano. Hay sexualidad animal en el Homo sapiens, pero nosotros no conocemos al Homo sapiens, déjame decir esa paradoja, ¿no? El Homo sapiens es esa especie, pero el humano es esta cosa que no es especie, que es humanidad. Y la humanidad sí tiene la base biológica del Homo sapiens, pero hasta la sexualidad ya está humanizada. Entonces, esa es de las cosas que yo pondría en duda, ¿no? O sea, comparar la sexualidad con lo animal, no sabemos, o sea, tenemos esta condición biológica, pero no sé cómo le harían los Homo sapiens animales antes del lenguaje, de la comunicación de la comunidad en su mundo sexual. Que, digamos, la sexualidad, aún la más tosca y burda humana, ya es humana, ya no es animal. O sea, uno puede observar, no sé, hasta estas, ¿cómo se llaman? Las mantis, que le cortan la cabeza al otro. Pues es un instinto, el hombre, hasta cuando es horrible y lesiona, y los sadomasoquistas y todo, ya es humano, ahí no hay animalidad, ¿no? Hay una parte biológica, pero está tan mediada ya por lo humano, que yo diría, entonces no son 3 etapas distintas, ¿no? Son 3 modos humanos de estar ahí, y uno puede resaltar, analíticamente es un buen ejercicio. Digo, el menos logrado para mí es el de la sexualidad como pura sexualidad animal, porque no hay tal. Ahí sí estaría yo como muy en la distancia. Y el erotismo, pues el erotismo está en el sexo, pero está en las palabras, está en muchas cosas. El erotismo como la sensualidad y la sensibilidad ante la existencia. Hay muchas cosas que te mueven al erotismo, ¿no? Y el amor, pues obvio que va mediado por eso. Puede no estar siempre la mediación del erotismo, pero pues porque uno se cansa, ¿no? Porque hay otras cosas, ya. Pero no es que sea un momento separado, ¿no? O sea, me explico, uno puede estar con su pareja feliz, haciendo cualquier cosa, y de todos modos está el aroma de lo erótico ahí, ¿no? Hasta haciendo el desayuno. O sea, el erotismo no es pura sexualidad, es toda esta sensibilidad de la relación. Sí, como un gozo, ¿no? Como un gozo, ¿no? Un disfrute, ¿no? Entonces yo creo que se está dando, y entonces yo creo que ahí Octavio Paz, digamos, nos insinúa, si está uno en frecuencia con él y en condiciones con él, que de veras hay unos erotismos sublimes, ¿no? Que hacen sublime el amor. Uno incluso lees algunas de las poesías eróticas o cosas así de Octavio Paz y dices,
Pues sí, es como la construcción de una catedral gótica en todos sus detalles, y a veces pues sí, es hermoso hacer el amor y tener sexo erótico en ese nivel, ¿no? Pero eso es solo variantes de lo erótico. A veces, déjame ser medio vulgar, pero hasta el rapidín es un erotismo concentrado, no es pura sexualidad. Justo tiene su poderío porque es como un erotismo concentrado. El erotismo que veo en Octavio Paz es como el erotismo dilatado, ¿no? Como que requiere la duración, el dilatarse en eso. Pero entonces yo creo que no, que el erotismo a veces se sintetiza, dadas las condiciones, ¿no? Y dada la impulsión. Entonces yo creo que, o sea, es un texto súper informado, tejido con una finura bárbara, y que sí nos ayuda a pensar, ¿no? ¿Y cuál es la idea de amor que tú encuentras ahí en Octavio Paz? Yo creo que tiene un poco de escala, ¿no? Por eso puedo sexualidad, erotismo y amor, ¿no? Entonces el amor es como algo que excede a la sexualidad y el erotismo. No sé si, a lo mejor, otra vez que me perdonen los especialistas, ¿no? Pero tiene un tanto de hegelianismo, qué sé yo, ¿no? O sea, la sexualidad que se vuelve más con el erotismo, y la superación que conserva es el amor, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Y que es interesante cómo no abandona las etapas previas para acabar en un amor así como platónico, lejano al cuerpo. Me encanta que mantiene al cuerpo, ¿no? Porque el amor es del cuerpo, no solo sexual, pero es con el cuerpo. Entonces yo creo que la idea del amor de Octavio Paz es esto, ¿no? Esta conjunción de la sexualidad, el erotismo y el sentimiento que lo absorbe, pero que el sentimiento se puede dar de una manera ampliada en muchos más espacios, ¿no? Yo creo que de muchas más maneras, ¿no? Entonces, pero sí hay momentos, pues habría que releerlo y meterme al círculo de estudios de Rebeca para leerlo con más calma, pero sí hay un aroma, y que me parece que a veces uno encuentra en otros textos de Octavio Paz sobre otros temas, en el que sí creen lo excelso por sobre lo no excelso, ¿no? Y entonces pudiera tener ahí un riesgo de elitismo amoroso, y entonces dices, cuando lo ocupas como regla para observar a los demás, alguien que ha sufrido y gozado con el amor, pero que no al modo que lo ve, pudiera decirle, pero eso no es verdadero amor, ¿no? Y la verdad, a mí me daría mucho coraje que alguien me dijera, ese amor que para ti fue el amor, no es verdadero amor. Yo creo que no hay tribunal para el amor. Claro. Y doctora Rebeca, ¿cuál sería su interpretación, ¿no? su lectura precisamente de este libro de La llama doble de Octavio Paz, pues en este círculo, en esta discusión sobre el amor? Bueno, para mí me llama mucho la atención, y digamos que donde quiero poner énfasis es en la parte del erotismo. El erotismo, porque bueno, él lo insiste en muchas ocasiones, y estoy totalmente de acuerdo, tiene que ver con la imaginación y tiene que ver con la libertad del otro. O sea, yo creo que cualquier relación en donde estemos hablando del amor, necesariamente tenemos que asumir esas libertades, esa posibilidad de decir no, esa posibilidad de elegir y de iniciar, avanzar o terminar esas relaciones. Pero muchas veces caemos en relaciones mediocres, en donde en realidad no hay un placer para empezar, pero aparte no hay esa libertad. Y entonces ahí es donde yo creo que necesitamos asumir una identidad, una capacidad personal propia de sentirlo y no dejarlo pasar. Hay también la otra parte que ya mencionaban, ¿no? Esas relaciones más duraderas, donde vemos que el amor se transforma o las relaciones se transforman, y que no necesariamente eso implica que no sea amor, porque efectivamente no se puede juzgar. Sin embargo, sí me parece que hay muchos momentos en los cuales estás en una relación absorbente, a veces negativa, y sin embargo la persona sigue sintiendo ese sentimiento, lo vive,
y se entrega totalmente, pero entregarse totalmente muchas veces en relaciones de pareja significa dejar de ser, dejar de tener esa identidad y como que mimetizarse con el otro. Entonces yo creo que sí es bien importante la reflexión y bueno, desde la visión de Octavio Paz efectivamente es como distintos niveles en donde no necesariamente llegas al amor y tampoco eso me parece que sea negativo o que sea necesario satanizarlo. Hay ocasiones en que a lo mejor estas relaciones son pues más tranquilas, más atemperadas, diríamos así, y sin embargo siguen siendo importantes y siguen siendo parte de la experiencia vital y que muchas veces son incluso más duraderas que esos amores apasionados y que finalmente van perdiendo fuerza muy, muy rápidamente. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Doctor Rubén, para los que estamos interesados en la discusión del amor, ¿qué nos dejaría, qué rescataría del libro de La llama doble de Octavio Paz? Pues bueno, a mí me parece que es una buena provocación, ¿no? Por estas razones que decía el doctor Marcelino y la doctora Rebeca. Yo también, yo veo, es decir, una provocación, en mi caso, que me pone a pensar en varios asuntos tal como él lo plantea. Porque yo lo que veo es precisamente una especie como de racionalidad ingenua detrás de su idea de este amor excelso. Porque yo siempre me pregunto, y bueno, aquí con Octavio Paz como que reafirmo este tipo de preguntas. Cuando nosotros hacemos estas diferencias, por ejemplo, entre animal y humano, regularmente sobreanimalizamos al animal, es decir, sobre el animal no tenemos casi ninguna consideración, siempre vemos al animal. Entonces cuando uno habla de la sexualidad o del encuentro entre dos animales, lo que en biología se le llama despliegues agonísticos a todo este proceso en el cual dos animales entran en un juego que va a terminar con la cópula. Y de acuerdo con las narrativas evolucionistas, el fin de la sexualidad animal es la procreación, punto. Entonces cuando ve uno ahí, y uno logra entender, cuando ve uno ahí en Octavio Paz, que efectivamente creyó también como el doctor Marcelina, ahí es un hegelianismo a ultranza con esta idea de la negatividad, ¿no? Lo humano es aquello que se niega a lo natural, en Hegel en algún sentido, ¿no? Entonces, pero cuando uno se pregunta ¿pero de verdad es esa la sexualidad animal? Es decir, y digo esto porque esto me va a llevar a tu pregunta, ¿no? Es decir, los grupos de bonobos en el África subsahariana que tienen relaciones sexuales de lo más cotidiano y de lo más constantes, se practican sexo oral unos con otros y demás. Si se encuentran dos grupos contrarios, en lugar de los chimpancés que regularmente donde se encuentran empiezan una batalla encarnizada que acaba casi con la muerte de una de las dos clanes, en el caso de los bonobos cuando se encuentran acaban en una orgía grupal. Cuando escuchamos que lo mismo sucede con las conductas de los delfines, que tienen una especie también de roles, uno dice, a ver, es que las propias fronteras entre lo animal o lo humano, si uno la finca en la mera racionalidad o si uno lo finca en la mera narrativa, la imaginación, todas las características simbólicas que se le dan al hecho, nos queda debiendo estos dualismos. A mí me parece que es provocador porque como todo pensamiento dualista siempre provoca. Porque uno siempre piensa, bueno, ok, platicaba yo el otro día, ¿no? Decía yo, es que pensemos, por ejemplo, cuando uno habla del amor de los padres a los hijos. Ese es un amor puro, blanco, un amor que no tiene nada de erotismo. Pero ¿qué pasa cuando un hijo toma una decisión sexual completamente divergente a la de los padres? Es censurado en algunos contextos de una manera terrible, es decir, parece que a los padres les importa mucho la sexualidad de los hijos. Eso no habla de un amor puro y blanco que no voltea a ver esos asuntos. Entonces, en esa disolución a mí me parece que hay el gran valor. Ahora, eso sería, digamos, en la parte crítica, como de posicionarse. ¿Qué me parece muy valioso del texto? Pues precisamente esta apertura fenoménica a distintas expresiones, aunque creo que tiene una gran esperanza de siempre
pues no sé si eso ya es propio de ciertos pensadores, de cierta tradición, de llegar como al acuerdo fácil, ¿no? Es decir, pues por aquí tenemos esta parte que late y palpita animal, y por aquí está otra parte que puede venir a dominar. Y bueno, a mí esas antropologías me parece que tienen algo de valioso en el sentido que nos hablan de muchas de las aspiraciones que tenemos como humanos ante este tipo de fenoménicas, pero solamente un lector ávido de confrontarse con el texto puede sacarle provecho. Es decir, tomar el texto de Tab Paz, así como sucede con El arte de amar de Erich Fromm, y todos estos textos que son como muy a la sazón del amor, como manuales de cómo amar, eso sí me parece que es un gran problema. Y es un gran problema porque nos va a meter en asuntos que poco tienen que ver con la experiencia. Es una experiencia muy blanqueada, que además se antoja, pues él mismo lo dice, ¿no?, en la presentación. Ya quizás es muy tarde que un viejo como yo ahora escriba sobre el amor. Es una falsa humildad. Y uno diría, pues a lo mejor tiene razón, pero no por la edad, sino por las categorías. O sea, la vejez no está en la edad, sino en las categorías que él ocupa, ¿no? Pero no sería responsabilidad de él, sino al final del lector, ¿no? Si lo toma como gurú del amor a él o a quien fuera, pues ahí es donde yo veo un problema, ¿no? Claro. Bueno, para ir cerrando este conversatorio que está por demás interesante, quisiera retomar una frase de Nietzsche, ¿no?, que dice que Dios ha muerto, ¿no?, que el hombre lo ha matado y con ello empieza pues toda una nueva época y recordando que hoy en día la juventud, digamos, en lo que se puede pensar es en esta modernidad líquida, en estos tiempos líquidos, en estos, como decía Marcelino, amores a distancia, ¿no?, con estas virtualizaciones, con esta parece que pérdida de la idea de trascendencia, y no digo que ni que sea bueno ni que sea malo, solo que ya las trascendencias, las sustancias, ¿no?, ya no es, digamos, lo que hoy impera. Estos seres humanos, nosotros, los seres humanos del siglo XXI, ¿cuál sería nuestra necesidad con la idea de amor? No sé, bueno, quisiera empezar contigo ahora, doctor Rubén, por favor. Pues bueno, yo creo que lo que debería caracterizar es un nuevo diálogo y voltearnos a ver y qué está pasando, ¿no? Tendemos, como en cualquier otra temática de estas grandes temáticas humanas, a ver a los que nos anteceden como autoridad, y claro, en algún sentido lo son, pero esa autoridad siempre debe estar en diálogo, ¿no? Lo digo por lo siguiente, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora nos sigue pareciendo un gran acto amoroso que una persona, así como los grandes, no sé, poetas románticos del 18, pudieran hablar de un gran amor al que solo cartean y al que solo anhelan, y todas estas grandes discursos de amor se han visto como grandes amores. Pero que no se ha visto como un gran amor, por ejemplo, que una persona salga a trabajar todos los días, turnos de trabajo de 8 a 10 horas, para volver a su casa y mantener a lo mejor una relación igualmente idílica con una modelo de OnlyFans, y todo lo que gane lo pase a su cuenta y todo lo gaste en eso, porque esto nos parecería perverso y enfermo, y aquello la expresión del amor más sublime. Me parece que en los dos actos hay algo que tienen en común, y es precisamente, por ejemplo, esta distancia, este anhelo. Entonces yo creo que eso es lo que debería caracterizar. Es decir, en ninguna gran cuestión humana está encerrada ninguna cuestión, pero en esto que compete al amor hay un gran llamado hoy en día a escucharnos de nuevo, porque cierto es, y con esto termino, que hay un fuerte rechazo también al discurso amoroso heredado para las generaciones actuales, ¿no? Es decir, porque hay una gran predilección por un lenguaje cuasi pornográfico o prácticamente pornográfico en la música, como en el caso del reggaetón, que es una especie de antítesis de todos los valores de este amor occidental y cristiano, pues porque también ese amor, y en las experiencias de la gran crisis y el declive, por ejemplo,
de los grandes modelos de familia y de amor que se tenían, hoy ya no comunican nada, ¿no? Y hay que entender que estos movimientos, paradójicamente, no se podría decir contraculturales por el número de adeptos que tienen, pero sí estas especies como de acontecimientos en masa, pues van dándonos algunas pistas de qué está pasando con eso que llamamos amor. Pero cierto es que es un asunto que, como muchos otros asuntos, está para redefinirse en cada caso, en cada unión. Es un asunto, pues precisamente, que implica varios factores, y entonces, en ese sentido, lo que queda para nuestro tiempo es volver a hablar del amor, un tanto sin las cadenas que nos pudieran aprisionar a formas de amor preestablecidas. Perfecto. Doctor Marcelino, para este ser humano del siglo XXI, esta necesidad de amor, ¿en qué se traduce? Pues cuando dicen, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues Octavio Paz eso nos da una buena pista. Del amor se ha hablado a lo largo de toda la historia de la cultura occidental, por lo menos. Y de las otras también hace referencias. Entonces, digamos, para mí lo que hasta donde me alcanzan las entendederas, se va a seguir hablando del amor. Es necesario hablar del amor, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Pues lo que dice Rubén Darío. Hay que volver a hablar del amor. ¿Cómo vamos a hablar? Pues de acuerdo a este mundo. De acuerdo a este mundo. Y entonces lo que tenemos es que tenemos ciertos lenguajes heredados que son bonitos para hablar del amor. Son poco útiles, pero son bonitos. Y uno le gusta todavía decir a alguien te creo con toda el alma, aunque no creas en el alma. Pero se oye bonito, ¿no? Se me rompió el corazón, aunque ya piensas que solo es un músculo cardíaco. Pues es bonito. Entonces tampoco es echar por la borda, eso son palabras bonitas que se van a seguir usando, y todavía nos gustará oír canciones de los años 1000 para atrás hablando del amor, ¿no? Entonces el lenguaje del amor se va a acomodar. Todavía hablamos de amor platónico, ¿no? Es decir, quién sabe de qué manera lo hablamos, pero nos deja claro de que no es tan físico, pues, ¿no? Pero seguimos pensando que algo bueno dijo Platón de ese amor platónico, ¿no? Entonces, yo creo que en el siglo XXI, en el XXII y el XXIII, no sé durante cuántos siglos, vamos a seguir hablando del amor. Lo que vamos a ver es como una mutación de la forma de hablar del amor, tan notable como cómo se decían del amor hace 50 años, 100 años, 200 años, y que ahora ya no lo reconocemos. Lo utilizamos reconfigurado, o de plano decimos nuevas cosas, ¿no? Nos atrevemos a decir nuevas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, no es pensar el amor. A veces se usa el prefijo repensarlo, no, pensarlo, nada más. O sea, ha sido pensado y nosotros lo seguimos pensando, ¿no? Y sí ir identificando cosas nuevas. Ahorita que decías de ciertos lenguajes contemporáneos, Bataille dice que el erotismo tiene mucho que ver con la prohibición. Bueno, vivimos en la época de la expansión de las libertades. Entonces lo interesante es ver cómo se va a reconstruir o a inventar un nuevo erotismo. Porque el erotismo donde no hay prohibiciones ya no tiene nada que transgredir, y eso es una de las cosas más chulas, ¿no? O sea, no había nada como las clandestinidades, las transgresiones, el romper hasta tu propia moral y la de la pareja. Yo no sé, hasta yo decía, pues cuando hablas de sexo y de erotismo, pues tienes que hablar de placer y no de placer, no del bien y el mal. La moral se queda a los pies de la cama, uno está hablando de placer y no placer, pero dejar la moral allá es muy padre, porque la estás transgrediendo, porque es con la que ocupas el resto del día, ¿no? Ahora que hay pocas trabas, digamos, pocas prohibiciones. Hoy me enseñaba mi esposa un cuate que se casó con un transexual y todo. Y es algo entretenido en la red. O sea, no es un escándalo, es algo viral. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer el erotismo acostumbrado de larga duración que traíamos, que está vinculado a la transgresión de las prohibiciones, ahora que no hay prohibiciones? ¿No? Decía en algún momento hace tiempo, ¿no? Todavía en los años 60 quizá, ¿no?
la gente decía a la chava, oye, sí, andamos muy bien, pues dame la máxima prueba de amor, ¿no? Y era el cuchicuchazo, ¿no? Ahora, el primer arranque es el cuchicuchazo y después ven si sale el amor. Entonces, si antes esa era la máxima prueba de amor, ahora es la llave de entrada a ver si nos queremos. Bueno, dices, pues habrá que ver. Así se construyó un tiempo, ahora se construye de otra manera, digamos, esta relación con el erotismo, la sexualidad, los sentimientos. Y hasta ahorita estamos en un mundo bastante inédito de amplísimas libertades, ¿no? Claro. O sea, la misma idea de, pues antes, todo lo que podemos decir que dice Octavio Paz y Juan Pedro y varios de lo que hemos leído del amor, es de amor hombre y mujer. Tenemos como 58 géneros reconocidos. ¿Cómo es el amor de los no binarios? Sí. O sea, ¿vamos a seguir hablando del amor así o vamos a tener que... bueno, ya está sucediendo y debe estar sucediendo cómo se está explorando el lenguaje de esos 54 géneros? Claro. ¿No? Claro. Bueno, pero decir, ¿pero que vamos a seguir hablando en el siglo XXI? Te lo juro. No va a irse, ¿no? Claro. Al contrario, se va a complejizar y vamos a tener más diferencias y paradójicamente ahí, sin volverme metafísico ni antropológico en ese sentido, algo habrá que a cierta clase de comportamiento le vamos a decir amor, ¿no? Y cuando este diga, es que es amor y este diga otra cosa, no es lo mismo, pero es amor, ¿no? O sea, por lo menos podemos seguir usando aquí la misma palabra, ¿no? Y yo creo que eso es inevitable. ¿Por qué? Porque nos gusta. Sí. Nos gusta estar enamorados. Nos gusta andar buscando el amor. Incluso, digamos, por eso siempre es esperanza hasta que dice, ay, es que llevo un año y no encuentro a nadie. Es que tiene la esperanza de encontrarlo, ¿no? El amor en la tragedia, al revés, ¿no? El que no lo ha tenido, de todos modos, aunque haya empezado por la tragedia de ausencia de intensidad, ya está ensayando la intensidad para tenerla cuando llegue, ¿no? Entonces, digamos, esa intensidad es, eso sí, muy inherente a nosotros y yo creo que podemos hacer dentro de 30 años, porque yo creo que 30 años y duro, otra y vas a ver que podemos llegar y volver a hablar del amor. Claro. Muy bien. Pues, doctora Rebeca, ¿los hombres del siglo XXI necesitamos del amor? Los hombres y las mujeres, yo creo que sí. Necesitamos el amor, lo veo como un motor, como una necesidad, como una esperanza, como un llegar, permanecer o mantener esta posibilidad, esta ilusión, creo que sí. Y lo necesitamos sobre todo de cara a la soledad. Hoy en día creo que los seres humanos vivimos en una soledad, no necesariamente física, pero que sí nos hace como cerrarnos o concentrarnos más en nosotros mismos. Me parece que sí es indispensable, sobre todo porque el amor lo ligas a la solidaridad, al cuidado del otro, a la posibilidad incluso de vivir de una manera agradable, placentera, en donde como ser humano puedas también crecer y puedas trascender tus propios límites, tus propias barreras. Pero es indispensable que lo vivamos también en libertad, sacudiéndose todos esos estereotipos, todas esas cadenas en donde pues finalmente se dan esos papeles, se dan esas situaciones preestablecidas. Eso es lo que hay que dejar a un lado para poder buscarlo, vivirlo intensamente, aun si no llega. Aún ese que está o esa que está esperando y que está buscando, eso también le lleva a actuar y a tener esa esperanza, esa expectativa, y creo que es muy interesante. Y luego, aunque puede ser muy romántico y muy criticado por nuestros filósofos, la idea de una posibilidad de mejorar el mundo, de una posibilidad de trascender todas estas guerras, discusiones, a veces sin sentido. Creo que en el fondo está esa figura, esa idea del amor y de la posibilidad de avanzar, ¿no? Pues en eso, en la solución de muchos problemas que hoy en día tenemos. No se vale. Que nos dije eso al final, teniendo ya la última palabra.
Pues muy bien, hemos llegado pues al final de este conversatorio sobre el amor, sobre todo en el marco de estas festividades del 14 de febrero. Obviamente es un tema que, como ya han dicho aquí todos nuestros panelistas, nuestra panelista, es un tema que vamos a seguir discutiendo, es un diálogo abierto, inacabado por definición, que vamos a seguir aportando, encontrando nuevas formas, nuevas situaciones, y que efectivamente el cuerpo ha sido un elemento que hoy en día es una de las, digamos, uno de los triunfos discursivos que tenemos, pero también la libertad en el sentido de poder expresar, de tenerlo entre los diferentes géneros, entre hombres, entre mujeres, entre todos los que componemos esta sociedad y esta ciudadanía hoy en día del siglo XXI, donde los seres humanos hemos seguido en esta búsqueda, en estos encuentros y en estos desencuentros. Es importante también destacar que la lectura del amor es vasta, desde la filosofía, pasa por el derecho, por la educación, obviamente por la poesía, la literatura, y que todas ellas nos aportan algún elemento y obviamente enriquecernos. El amor, aunque si bien tiene algo muy humano y que nos va a acompañar, la verdad es que hay que educarlo, es decir, hay que leerlo, hay que platicarlo, hay que dialogarlo, hay que reflexionarlo y sobre todo hay que vivirlo. Así que pues nos vemos en el siguiente conversatorio universitario de la Universidad de Jalapa, de su Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, organizado por el Doctorado en Filosofía y Educación. Saber para trascender. Muchas gracias y hasta luego.